Buenos días a todos, mi nombre es Silvana Rivero, trabajo en la Dirección Nacional de Políticas y Desarrollo de Internet de la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización. En esta oportunidad voy a tratar de darle algunas nociones sobre, nociones legales sobre el uso de Internet. La idea es brindarle tips legales para emprender en Internet. Básicamente esta charla pretende concientizar sobre la necesidad de realizar un análisis legal previo ante un emprendimiento, ante la decisión de llevar adelante una actividad en Internet. Bueno, para esto la idea es, con esto, ¿no? El fin es proteger los derechos, disminuir los riesgos y a la vez evitar futuras contingencias. Y de esta manera se pretende invertir en el marco jurídico que sea indispensable para llevar a cabo una actividad en Internet y de esa manera evitar daños a futuro. Bueno, en Internet hay legislación, esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta es sí, hay legislación. ¿Por qué? Porque en realidad la legislación que aplica al entorno offline también aplica al entorno online. Más allá de que hoy por hoy existen proyectos de ley que están tratando de especificar o prever determinadas situaciones que particularmente se generan en el ámbito de Internet, la realidad es que hoy por hoy la normativa que existe aplica al ámbito de Internet y de eso vamos a hablar un poco hoy. Bueno, vamos a hablar primero de tipos intangibles. En un sitio de Internet podemos identificar distintos tipos de intangibles. En la pantalla van a estar viendo algunos ejemplos. Está el tema de marcas comerciales, de publicidad, diseños gráficos, bases de datos, imágenes, sonidos, software, enlaces y un montón de ejemplos más que se pueden dar y que seguramente a ustedes se les ocurra. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta de los intangibles es que hoy por hoy una empresa puede llegar a tener un mayor valor el intangible del cual esté haciendo uso y el cual crea más que un bien tangible. Por eso la importancia de esta protección, ¿no? Y en Internet se da mucho del uso de intangibles y la creación y subida de intangibles a la web. Por ese motivo es que les quiero hablar un poco de este tema. ¿Para qué proteger los intangibles? Bueno, básicamente los intangibles se protegen para resguardar nuestros derechos. La idea es, cuando uno es titular de intangibles, tratar de proteger esos bienes. Después también no perjudicar los derechos de terceros, porque a veces los intangibles pertenecen a otros y también yo tengo que tenerlo esto en cuenta al momento de interactuar en Internet. Y a la vez, la idea es cumplir la normativa vigente y evitar sanciones y o daños y perjuicios que, los cuales puedan surgir de este uso indebido de intangibles. Vamos a hablar primero de nombres de dominio. Bueno, al momento de pretender llevar adelante una actividad en Internet, una de las primeras cosas que se hace es registrar un nombre de dominio. El nombre de dominio, voy a tratar de darle una definición clara. Para esto tengo primero que hablar de la dirección IP, que es la dirección de protocolos de Internet, y que la dirección IP es un código numérico que se utiliza para que toda computadora que interactúa en Internet tiene una dirección IP. La idea del nombre de dominio es tratar de vincular este código numérico, que es difícil de recordar, con una designación alfanumérica que resulta más fácil de recordar y a la vez generalmente está asociada con el contenido que se quiere ver. Entonces, un nombre de dominio se lo puede identificar con una marca comercial o con una razón social o con un nombre de fantasía y de esa manera obviamente es más fácil para el usuario de Internet recordarlo y asociarlo. Por eso se creó lo que se llama el sistema de nombres de dominio. Bueno, y el nombre de dominio hay varias clasificaciones. Yo voy a hablarle de dos que son las más utilizadas. Por un lado está los nombres de dominio en Argentina, que se le dice nombre de dominio de nivel superior genérico, nombre de dominio de nivel superior geográfico, Bueno, y básicamente lo que hace el nombre de dominio de nivel superior geográfico es un registro que gestiona NIC.ar, que es la entidad pública que lo gestiona a nivel local,
Y el nombre de dominio, un ejemplo, sería el .com.ar, el .gov.ar, el .org.ar y bueno, hay otras posibilidades, ¿no? Yo acá solamente les estoy dando un par de ejemplos. Bueno, esta registración se lleva a cabo a través de nic.ar con el quit y clave fiscal. Y pueden acceder, digamos, al sitio de nic.ar y llevar adelante el nombre de dominio sin mucho proceso y problema para llevarlo adelante. Por otro lado están los nombres de dominio que serían los genéricos, se los llama nombres de dominio a nivel superior genérico, que son el .com, el .gov, el .org, el .net. Y estos nombres de dominio, bueno, su registración se lleva adelante a través de entidades comerciales que uno puede encontrar, son de fácil acceso a través de Internet. Bueno, marca comercial. ¿Qué es una marca comercial? Una marca comercial es un signo distintivo que permite diferenciar productos y servicios de una empresa. ¿Y cuál es el fin de una marca comercial, no? Hoy por hoy una marca comercial, esto que le decía al principio del tema del valor de los intangibles, bueno, es uno de los intangibles que más valor puede llegar a tener en base a la actividad que lleva adelante la empresa. ¿El fin que tiene? Bueno, el fin es distinguirse frente a la competencia, a la vez indicar la procedencia de este producto o servicio, ¿no?, al que se le adjudique esta marca. Después, señalar la calidad y las características relevantes de ese producto o servicio y a la vez colaborar y reforzar lo que tiene que ver con el fin publicitario de una determinada empresa. Bueno, hoy por hoy existen 45 clases. Las marcas, bueno, están divididas en clases, que las clases corresponden al rubro, a la actividad que se lleva adelante. Entonces, al momento de registrar una marca, hay que tener en cuenta en qué clase correspondería que la registre en base a la actividad que voy a llevar adelante con esta marca. Bueno, y acá en la presentación se ve que existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Entonces, yo puedo tener una misma marca registrada en varias clases o en una sola clase, dependiendo la necesidad que exista. Y importante, entre las clasificaciones que hay de marca está la marca denominativa, que es la que se identifica con el nombre, simplemente es el nombre. La figurativa, que es cuando la marca es un logo. Y la mixta, cuando tiene una mezcla entre nombre y logo. Bueno, la marca comercial, el registro de la marca comercial se lleva a cabo a través del INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y ahí hay un sector de marcas que incluso los pueden ayudar a los efectos de llevar adelante una inscripción de una marca. Importante tener en cuenta que la solicitud de marca puede demorar hoy por hoy entre 12 y 18 meses en concederte esa marca, con lo cual desde que uno lo solicita va a tener que tener paciencia porque llega un tiempo que se la concedan. Bueno, voy a hablarles ahora un poco de protección de datos personales. Básicamente, saben que la actividad en Internet ahora maneja mucha información en cuanto a personas, por eso es la relevancia de tratar este tema. Nosotros a nivel local tenemos una ley de protección de datos personales, que es la 25326. Bueno, la ley de marcas, que no se las dije, es la 22362, para que tengan en cuenta la legislación aplicable. Bueno, y esta ley lo que trata es de establecer una protección a los datos personales de cualquier individuo. Y básicamente esta ley es del 2000, digamos, ya tiene años de vigencia, y es importante establecerles o indicarles en realidad que existe un artículo en nuestra Constitución Nacional, que es el 43, que en el 94, al momento de hacerse la reforma, previó lo que sería la acción de Big Data, que se vincula con lo que prevé luego esta ley en el 2000, y tiene que ver con esto de la protección de la intimidad y la privacidad de una persona, ¿no? Ese fue el fin que se tuvo en cuenta al momento de establecer esta acción de Big Data. Y esta ley lo que hizo, bueno, ya les dije, ya les comenté de qué se trata la ley, ahora vamos a tratar de marcarles, identificarles un par de obligaciones que prevé. Básicamente, la ley, una de las cuestiones que indica es, bueno, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es información referida a una persona física o jurídica determinada o determinable. Eso es un dato personal
en base a lo que indica la ley. Entonces, cualquier información referida a una persona física o jurídica determinada o determinable está protegida bajo los términos de la ley. La ley también habla de lo que es un archivo, una base de datos. Bueno, dice que es un conjunto organizado de datos, este tipo de datos personales. Y el responsable de la base de datos, de acuerdo a lo que define la ley, es aquel titular de una base de datos. Entonces, cualquier persona que tenga un conjunto organizado de datos personales, ya sea, por ejemplo, las bases más comunes son bases de empleados, bases de proveedores y bases de clientes. Bueno, ese tipo de bases de datos que uno tenga, eso es una base de datos conforme la normativa aplicable. Entonces, esta normativa prevé algunas obligaciones a cargo de este responsable de base de datos. Entre ellas está el registro. La ley lo que dice es que toda base de datos tiene que estar registrada. La normativa, bueno, el órgano de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es importante que sepan que esta dirección es la que se encarga del registro de las bases de datos. Entonces, es necesario registrar una base de datos para que se considere que esta base de datos es legal. Y cuando nosotros decimos registrar la base de datos no significa darle una copia de nuestra base de datos a la dirección, sino que es hacer una declaración en cuanto al tipo de datos que manejo, en cuanto a la finalidad que llevo adelante con estos datos, el tratamiento que hago. Bueno, tiene que ver con algunas obligaciones más, que por ejemplo las medidas de seguridad que implemento. Es hacer una declaración jurada sobre de qué manera recolecto y trato datos. Bueno, entonces es importantísimo tener en cuenta que si no está registrada la base de datos, se entiende conforme a ley que esta base de datos es ilegal. Por otro lado, hay un deber de confidencialidad que tiene que ver con esta obligación de hacer un cuidado de los datos que se recolectan y tratan. Y esto, un ejemplo claro es cuando yo le doy a empleados o a contratados la posibilidad de tratar datos que en realidad están bajo mi guarda. Yo lo que tengo que hacer es establecer una política, hacerle firmar un convenio de confidencialidad por el cual establezco las obligaciones que están a cargo de esa persona que tiene acceso a estos datos, como para preservar, porque hay que tener en cuenta que el dato no es mío, sino que es de un tercero. También está el tema del deber de calidad. Los datos deben ser exactos, no excesivos, adecuados para la finalidad que se persigue. Digamos, no puedo recabar información porque sí, tengo que tener en claro que el tipo de información que recolecto tiene que ver con la finalidad y con el trato que le voy a dar a esa información. Digamos, no me sirve recolectar el grupo sanguíneo de las personas si en realidad no tengo nada que ver con una actividad de salud, por ejemplo. Y además, esto no se los mencioné al principio, pero una de las definiciones que da la ley es lo que sería un dato sensible, y entre los que se encuentran los temas relacionados con la salud. Entonces hay datos que incluso tienen mayor cuidado en base a la ley, entonces hay que tener en cuenta lo que se pide. Después está el deber de información, y este deber tiene que ver con brindarle información al titular del dato sobre la recolección que estoy haciendo de los datos, para que, o sea, la finalidad que va a tener esa recolección y tratamiento que voy a hacer del dato. También le tengo que brindar información sobre la titularidad de la base de datos, establecerles el domicilio del titular de la base de datos, y también les tengo que brindar información en relación a los derechos que le asisten al titular del dato en base a lo que establece la normativa. Bueno, y otra obligación que se vincula con la anterior es esto del ejercicio de acceso, supresión, rectificación y actualización que prevé la normativa, que son derechos a favor del titular del dato, y bueno, como contraposición, como responsable de la base de datos, yo tengo que hacer cumplir estos derechos. Establece plazos la ley. Bueno, la idea es poder cumplir con esos plazos al momento de dar una respuesta en caso de ejercicio de este tipo de derechos por los titulares de datos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de derecho de autor. ¿Qué se protege en derecho de autor? Bueno, en derecho de autor se puede proteger el sitio web, en lo que tiene que ver con el look and feel, el diseño del sitio web, y también se puede llevar a registrar bajo, bueno, el régimen de derecho de autor lo que tiene que ver con el software por medio del cual corre el sitio web. Bueno, el autor, al momento de registrar una obra, se reserva ciertos derechos y obtiene algunos beneficios, ¿no?, que les voy a mencionar ahora. Un tema de seguridad, certeza sobre la existencia y el contenido de esa obra al momento, porque
la fecha en que se registra. Nosotros los abogados hablamos de fecha cierta, porque bueno, al momento que yo la registro, ya queda claro que ese es el contenido a esa fecha. Después está el tema de la autoría, que hay una presunción de autoría a favor de quien registra la obra. Después sirve como un elemento de comparación al momento de que haya algún conflicto, un tema de plagio, de piratería, me sirve para poder compararlo con la otra obra que está siendo cuestionada. Y también hay un tema vinculado con la publicidad de las obras frente a terceros, ¿no? Les es oponible desde el momento de la registración a terceros. Bueno, entre las registraciones que se pueden llevar adelante, por ejemplo, en software, es obras inéditas, que son las obras que son para uso personal o dentro de una determinada empresa, obras publicadas, que son las obras que se venden o se donan, bueno, las obras que ya están en Internet, ¿no? Deberían registrarse como obras publicadas, y también están los contratos de cesión, los contratos de software, que también se pueden registrar, que es cuando uno cede, transfiere, digamos, todos los derechos los derechos patrimoniales en cuanto a la obra. Bueno, y el registro lo lleva adelante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y ahí se puede llevar adelante el registro y es un trámite breve, con lo cual no habría demasiado problema ahí. No sé si hay alguna consulta sobre derecho de autor. Bárbaro. Seguimos adelante. Bueno, ahora les quería hablar un poco del tema del manejo de redes sociales. Una de las cuestiones que es bueno tener en cuenta al momento de llevar adelante, además de tener una actividad en un sitio web, es manejarse por medio de redes sociales, es establecer ciertas pautas a cumplir por quienes manejen la red social de la empresa. Básicamente se recomienda establecer una política de manejo de redes sociales, de uso de redes sociales, y entre las cuestiones a tener en cuenta en este tipo de políticas están el tema de hacer uso del sentido común. Más allá que resulte una obviedad, es importante tener en cuenta que bueno, se debe respetar a la empresa al momento de llevar adelante esta actividad en las redes sociales. Hay que tener un determinado criterio al momento de hacer las publicaciones, de interactuar con los usuarios. Y dentro de la actividad que se lleva adelante tiene que estar dentro de los límites de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Entonces es importante mencionárselos en una política, bajarlo como lineamiento al momento de llevar adelante esta actividad. Después hay un tema vinculado con la línea editorial. Bueno, yo como empresa es importante que yo establezca qué tipo de contenido se va a subir a redes y qué tipo de contenido yo. No, ¿por qué? Porque básicamente la actividad que se lleva adelante en redes sociales hace a la imagen de la empresa. Entonces es importante tener en cuenta qué la empresa quiere que estén en redes y qué no. Vinculado con esto está el tema de la información confidencial. Es importante que la empresa determine que hay cierta información que la quiere reservar. Entonces esa información no puede ser publicada en las redes. Bueno, es importante esto que lo tenga en cuenta aquel que lleva adelante el uso de redes sociales de la empresa. A la vez está el tema de derecho de autor, que bueno, ya lo mencionamos antes, pero tiene que ver con esto, establecer, bueno, las cosas que se suben a la red, bajo quién es el titular de este contenido. Bueno, tener en cuenta, si yo uso contenido de terceros, tener en cuenta que yo tenga las autorizaciones para llevar adelante esa subida de contenido, y mínimamente incluso hay que tener en cuenta que hay que citar la fuente. También se puede hablar, en cuanto a políticas de uso, del tema de los valores, establecer, bueno, se van a manejar las redes sociales con cierta transparencia, con cierta exactitud en cuanto a lo que se dice. La idea es no llevar a cabo acciones deshonestas, ofensivas al usuario. Bueno, eso plasmarlo en una política. También se puede prever lo que sería un procedimiento ante contingencias, ante casos extraordinarios. Por ejemplo, surge una denuncia en las redes sociales. ¿Qué hace una persona? Bueno, ¿qué hacer con eso? Estaría bueno designar una persona a cargo de ese tipo de procedimiento y de la toma de decisión sobre eso. Y después está el tema de las sanciones, que tiene que ver con esto. Bueno, en la medida que no se cumplan con estas políticas, bueno, la empresa va a tener la facultad de llevar adelante este tipo de acciones y este tipo de sanciones. Básicamente eso es el tema, y la idea es cuidar la imagen de la empresa en esto, ¿no?
porque hay mucha exposición en las redes sociales. Entonces, generalmente hay un tema de manejo informal y con esto tener cuidado. Después les quería hablar un poco de los contratos electrónicos. Los contratos electrónicos son aquellos contratos que la manifestación del consentimiento se lleva adelante a través de medios electrónicos. Y un ejemplo claro son los términos y condiciones de uso, que seguramente los han visto en internet. A veces cuesta leerlos porque muchos tienen demasiado contenido, pero la realidad es que los términos y condiciones lo que vienen a hacer es cumplir la función de un contrato entre el titular del sitio web y el usuario. Entonces es importante que al momento de que exista algún conflicto, esos términos y condiciones son los que reglan el vínculo entre el titular del sitio y el usuario. Por eso es tan importante tener en cuenta que eso es lo que regla, en principio, la relación, el vínculo. A la vez está la política de privacidad. La política de privacidad contempla lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales que hablábamos antes. Bueno, lo que trata de hacer es establecer, yo soy el titular de una base de datos, dónde está inscripta, el domicilio que tengo, establezco la finalidad de la recolección de los datos, qué tipos de datos pido, los derechos que le asisten al titular. Tiene que ver con esto del cumplimiento con el deber de información que les mencionaba antes. Básicamente es eso y lo que tiene que ver con los términos y condiciones que no les hablé, pero lo que pretende es establecer, el titular del sitio web, lo vinculado con las condiciones de la oferta que se lleva a cabo, en caso de que se trate de una actividad vinculada con el e-commerce, tema de plazos de garantía, que tiene que ver con algo que voy a hablar un poco más adelante, que tiene que ver con esto de la defensa del consumidor. Los términos y condiciones trata de cumplir con esa normativa, ¿no? También se trata de prever la titularidad de aquel contenido subido al sitio, ¿no? Se establece bien si es contenido propio, que es contenido propio, si es contenido de terceros, los derechos que le asisten al tercero. También es importante que en este tipo de términos y condiciones se establece un límite de responsabilidad en cuanto al contenido del sitio web, en cuanto a los productos y servicios que se ofrecen y en cuanto a los enlaces que este sitio ofrece que redireccionan a otros sitios. Entonces, este tipo de cosas son las que por lo general están previstas en un sitio web, en términos y condiciones, más allá de las que puedan surgir en base a la actividad que se lleva adelante. Y después, les voy a hablar un poco de lo que serían los contratos informáticos. A diferencia de los contratos electrónicos, los contratos informáticos lo que tienden es a establecer, tienen por objeto lo que sería un producto o un servicio informático. Acá les doy un par de ejemplos: desarrollo y diseño de páginas web, servicios de hosting, cesión o licencia de uso de software, provisión de servicios informáticos, gestión de redes, entre otro tipo de contratos que se pueden llevar adelante. Estos contratos también son importantes al momento de llevar a cabo una actividad. Y ahora les quiero hablar un poco del uso correcto de Internet de los empleados o de los contratados. Es importante que la empresa, al momento de proveer de herramientas informáticas a quienes resulten empleados o contratados, establezca también, como en el caso de redes sociales, una cierta política, alineamientos a llevar adelante. En una primera instancia, lo que es importante es establecer estas herramientas informáticas que provee la empresa. ¿De quiénes son? Son de la empresa, dejarlo en claro que son de la empresa por el uso que se va a llevar adelante de esas herramientas informáticas. Después es importante establecer, qué tipo de medidas de seguridad va a tener que implementar cada empleado y cada contratado al momento de hacer uso de esas herramientas, porque básicamente van a hacer uso de esa herramienta y van a manejar información de la empresa. Entonces, por eso la necesidad de tener en claro y que la empresa establezca qué medidas se van a adoptar. Es importante también quizás establecer designar un responsable de estas redes. También esto de cuando se establezcan condiciones de teletrabajo, prever qué tipo de actividad se puede llevar adelante, cuál no, cómo se le tiene que reportar a la empresa. Después está el tema de los actos prohibidos, qué no se puede hacer con esas herramientas. Y también los efectos al momento de finalizar el vínculo con esa persona, en cuanto a la entrega de las herramientas, de la información que poseen las herramientas. Esas cosas son importantes preverlas desde el inicio del vínculo con
con un otro, ya que establece las pautas claras desde el inicio. Entonces, digamos, genera como una reducción de contingencias, esto que hablábamos al inicio. Bueno, y por último, les quería hablar un poco de defensa del consumidor, que también aplica en el entorno digital. La ley 24240, ¿no?, prevé en el artículo 4 el deber de información. El proveedor está obligado, ¿no?, a suministrar al consumidor información sobre los bienes y productos que comercializa, ¿no?, y las condiciones de esta comercialización. Después hay una resolución que incluso establece para un proveedor en Internet o a través de medios digitales qué tipo de con qué pautas tiene que cumplir. En esto establece hasta que tiene que subir una política de privacidad, términos y condiciones, un link de defensa del consumidor, establecer las características de la oferta, y después también el nuevo Código Civil y Comercial prevé, ¿no?, la información que se debe dar cuando se trate de hacer una relación de consumo a través de medios electrónicos. Eso es importante porque además de los deberes que se prevé para todo proveedor, exige un deber de informar sobre cómo se lleva adelante esta actividad en el medio electrónico que el proveedor pone a disposición. Es importante esto ¿por qué? Porque la ley lo que trata de hacer es defender a esa parte débil del vínculo de consumo, que es, en este caso, el consumidor. Entonces, el proveedor tiene que brindar mayor información en estos casos, donde la actividad se maneja a través de Internet.